Sin embargo, el sufismo, en su vertiente mística, como cualquier camino del misticismo no dual, nunca va a mirar a la forma, sino a la esencia. La esencia permanece. ¿Qué quiere decir la esencia permanece? Que yo puedo vivir en un mundo hipertecnológico, hiperdigital, puedo tener enfrente una inteligencia artificial que me responde absolutamente todo lo que un ser humano puede saber en términos de cosas, personas, lugares, fórmulas, cálculos, libros. Pero aún así, de la misma manera que hace 2000 o 20.000 años o 100 años, en el corazón de la experiencia humana se abre una pregunta. Esta pregunta es, ¿quién soy yo? Y esa respuesta no me la puede dar el chat GPT, no me la puede dar mi padre ni mi madre, ni siquiera aquel a quien yo considere mi guía espiritual. Nadie me la puede dar, porque esa pregunta es ¿quién soy yo? Entonces, esa pregunta lo que abre es la intimidad con el corazón de mi experiencia. Sin saber quién soy, que en realidad es sin preguntarme quién soy, puedo cambiar de religión, cambiar de ideología, cambiar de terapeuta, sanar eh, el linaje de alguien, ¿sí? Que no sé quién es o que no me pregunto quién es. Puedo cambiar de ciudad, puedo cambiar de país. Salvo de equipo de fútbol, puedo cambiar de todo, ¿sí? Pero si estoy atento a mi experiencia, voy a observar que hay algo que no cambia, porque ese algo no puede ser cambiado por la experiencia, no puede ser transformado por la experiencia. De la misma manera que recién observamos, empezando nuestra indagación, que los cambios en la cultura y y en las tecnologías
hay un punto interno que no pueden tocar. Hace no sé cuántos años de la experiencia humana, muchísimos, antes de Cristo, que es el punto en el que dividimos el tiempo, en la antigua Grecia, en la entrada del templo de Apolo, había una frase que decía, conócete a ti mismo. ¿Sí? En Arabia, hace 1400 años aproximadamente, el profeta Muhammad, seguramente sin conocer de la existencia del templo de Apolo, completó esa frase diciendo, conócete a ti mismo y conocerás a tu Señor. Y hoy, a través de una pantalla que nos conecta en distintos continentes, en distintos lugares, dentro de dispositivos tecnológicos que nuestros bisabuelos no habrían podido ni siquiera imaginar, estamos aquí diciéndonos, conócete a ti mismo. En la tradición sufi hay una frase muy bonita que dice, me busqué a mí mismo y encontré a Dios. Busqué a Dios y me encontré a mí mismo. ¿Cuál es la principal limitación o el principal problema con el que nos enfrentamos cuando escuchamos ese anhelo del corazón, ese despertar, eso que en el camino espiritual, que no existe, pero que por un tiempo lo atravesamos, se denomina la llamada o el llamado interior? El principal obstáculo es que ese llamado lo escucha nuestro corazón y también lo escucha nuestra personalidad.
Nuestra personalidad es, es esa contracción de la divinidad que está identificada con la experiencia temporal y con la experiencia corporal y con la experiencia mental, diciendo acá la palabra mente en un sentido limitado, es decir, conjunto de creencias, mecanismos que orbitan alrededor de una experiencia corporal y temporal. Pero esa es una contracción de la divinidad. Como si la música en su totalidad se identificara con una experiencia instrumental. Entonces pensara que si algo le sucede al instrumento con el que se identifica, ella va a dejar de existir. Esa experiencia de la contracción divina va a escuchar, interpretar y procesar, analizar con su experiencia del pasado todo lo que en este momento emerja, incluso en la llama del amor, a través de la comparación, el análisis, la crítica, todos los mecanismos defensivos que lo llevan a sobrevivir como entidad separada, cosa que sabe al mismo tiempo que va a llegar a un fin. Así como un ser humano hace 1000 años se defendía de un animal salvaje, sabiendo que igualmente en algún momento iba a morir, resumiendo, esa entidad que nos mantiene separados, divididos, es un mecanismo de supervivencia. Que la divinidad pone en cada una de sus criaturas, de sus creaciones. Para entretenerse un rato más con la vibración de su propio juego. El ego es, por lo tanto, inocente, porque surge de la propia inocencia. Y el ego es, acá voy a decir lo que menos le gusta al ego. El ego es
universal también. El ego de cada uno y de cada una ahora piensa, no, no, mi ego es único o única. Es como si alguien que se crió en una prisión y que por algún motivo le hicieron creer que el tamaño de la prisión era todo lo que existía, escucha una voz adentro de él, una intuición, un anhelo de libertad. Él escucha ese anhelo, lo siente en su corazón, pero no lo puede dimensionar en sus pensamientos, porque no conoce ni mares ni montañas, ni siquiera otros lugares, solo conoce su prisión. Entonces, ese llamado, esa llamada, choca contra sí misma, contra su propio dispositivo mental y corporal y temporal, es decir, con su experiencia del pasado, con su memoria, con sus recuerdos. Hay un anhelo de libertad que al emerger choca contra una experiencia que le dice, pero si esto es todo lo que hay, si esto es lo que soy, como si apresara una porción pequeña de agua de océano en una piscina, chocaría contra los muros de la piscina, pero si en vez de agitarse contra los muros se mirara a sí misma, se aquietaría y se comprendería océano. Son solo metáforas. En el ejemplo del agua de recién, esos muros ilustrativamente están afuera, pero en la experiencia humana, esos muros están solamente adentro. Y cuando vamos más profundo, descubrimos que esos muros no están. Es decir, la primera experiencia es ver los muros afuera. El segundo escalón, vamos a decir, es comprender que están adentro y mirarme adentro. Pero cuando me miro adentro, no hay muros.
No hay limitaciones. Por eso decía, el camino espiritual que no existe. El camino espiritual es lo que se ubica en ese espacio interior en el cual, producto de mi propia madurez, descubro que los muros estaban adentro y no afuera. Pero después voy adentro y adentro no hay muros. Adentro solo hay el secreto de Dios. Adentro solo hay el ser, desplegándose a sí mismo como este momento infinito e inconmensurable, revelándose como lo único existente, revelándose como eso que nunca nadie vio y que al mismo tiempo nunca vimos otra cosa, que nadie más ve y porque solo se ve a sí mismo, en sí mismo, a través de sí mismo. Pegándose en una trama de amor, porque este ser se epifaniza a sí mismo en formas que ama. Por eso es el anhelo de amor, anhelo de él, o de él, ella, como también se puede decir si hablamos de divinidad, ¿sí? O anhelo de eso, pero que en esencia es anhelo de mí mismo.